Les invito a que me acompañen en la lectura de las Escrituras, abriendo nuestras Biblias en el capítulo número 27 de Mateo. Mateo capítulo 27. Es una de las narraciones de la crucifixión, y con esta exposición quiero cerrar esta, me imagino, larga ya serie de mensajes. Vamos en el número 9, donde hemos intentado retratar, bosquejar cómo Dios decide revelarse en los montes, Dios revelándose en las alturas. Entonces hemos pasado desde Ararat, por el monte Moriah, por el monte Sinaí, por el monte Horeb, por el monte Carmelo, por el monte de la Transfiguración, por el monte de los Olivos, y ahora rematamos en el monte Calvario. Me parece que es el momento cúlmine donde Dios se revela, pero se va a revelar de una manera inesperada, y me atrevería a decir, y este es el título, a través de enseñanzas ocultas, cosas que no son visibles en una primera impresión. Ya quiero explicar de qué va entonces el mensaje cuando leamos nuestra porción. Vamos a leer desde el verso, la narración puede comenzar desde el verso, perdón, desde el capítulo 26, pero en honor al tiempo vamos a comenzar desde el verso 26 del capítulo 27 de Mateo. Dice así las Escrituras. Entonces Pilato les soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Y entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, y se reunieron alrededor de él toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: «Salve, rey de los judíos», y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Y después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Y cuando salían, hallaron un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgata, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Y cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta: «Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes». Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: «Este es Jesús, el Rey de los judíos». Y entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: «Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz». Y de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: «A otros salvó, y a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios». Y lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: «Elí, Elí, lama sabactaní», esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: «A Elías llama este». Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndolo en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: «Deja, veamos si viene Elías a librarle». Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Si se fijan, a lo largo de esta serie, pareciera ser que la revelación de Dios es como anticlimática. En lugar de ir progresando en espectacularidad y en majestad, que es lo que uno podría caber esperar, va descendiendo en pequeñez. Es decir, si uno toma como el momento más notable y más alto de revelación de Dios en el Antiguo Testamento, en Sinaí y en el Carmelo, Dios es todopoderoso. Pero después tenemos a Dios obrando en silencio en Horeb, y después tenemos al Señor Jesús revelándose en su humanidad, compungido frente a la muerte en el Monte de los Olivos, y la última revelación es la crucifixión del Señor
en el Monte Carmelo. Parece que no podría haber un contraste. Es como que se va desinflando la revelación de Dios. Y este sería como lo que a primera vista aparece. Pasamos de una revelación portentosa de Dios en el Antiguo Testamento a un Dios que sufre y a un Dios que es humillado públicamente en la narración del Evangelio. Parece en ese sentido que la revelación de Dios en el Calvario es como un anticlímax, más aún cuando uno lo contrasta con el monte de la transfiguración. Por ejemplo, en el monte de la transfiguración, su gloria es privada. Solo están Pedro, Juan y Jacobo como testigos. La gloria es privada, pero en el Calvario la humillación es pública. No hay persona en Jerusalén que no haya visto la degradación y humillación del Señor Jesús. En el monte de la transfiguración está rodeado el Señor de dos profetas, de dos grandes personas del Antiguo Testamento, Moisés y Elías, y en el Calvario lo tenemos rodeado no por grandes personas, y después de haberlo humillado, dice la narración de Mateo, después de haberlo ridiculizado en público, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Y por último, la narración acota que en el titulus, es decir, la causa de la sentencia por la cual está siendo condenado el reo de muerte, es porque él es rey de los judíos. Y pusieron delante de su cabeza, dice el verso 37, este es Jesús, el rey de los judíos. ¿Cómo un pasaje como este podría entonces enseñarnos sobre la realeza si lo que parece justamente es que aquellos que se mofan tienen la razón? Porque cuando uno continúa leyendo y da vuelta a la página, entonces el Señor Jesús, una vez que ha resucitado, proclama y declara que toda la autoridad en el cielo y en la tierra es suya. Y después uno continúa leyendo los, los textos y va a llegar el momento futuro, dice Filipenses, donde delante de él toda rodilla se va a doblar, quiéralo o no. Y ya no como un acto de burla, ya no como un acto de menoscabo, no como un acto de sátira, sino quiéralo o no, delante de su presencia, todos se van a arrodillar cuando Él retorne y con un título que es Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabe por qué es esto? Porque los soldados tenían una visión de en qué consistía la realeza que difería profundamente de lo que el Señor Jesús encarnaba como la verdadera realeza. Si uno da vuelta un par de páginas en la enseñanza de Mateo, el Señor Jesús les explica a sus propios discípulos que están peleando por sobre quién va a ser el más importante, en qué consiste la verdadera grandeza. Y entonces en Mateo 20, verso 25, 28, dice así, ustedes saben que los gobernantes de las naciones, ustedes saben que los reyes que ustedes conocen, se enseñorean de ellas, hacen lo que quieren con ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas su potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Para todo el auditorio, un rey, la naturaleza de un rey o el poder de un rey se expresa mientras más tiránico y más autoimportancia se dé. Ustedes conocen a los reyes de la tierra, ustedes conocen a los grandes. ¿Cómo saber si esa persona es importante? Fíjate cómo trata a los otros, podríamos decir. Mientras más arrogante, mientras peor los trata, mientras más remarca su idea pretendida de superioridad respecto a sus súbditos, parece que es más importante. Mientras más abismo hay entre el que manda y el que obedece, tanto mayor importancia se le rinde en el ámbito humano. Pero entre ustedes, dice el Señor Jesús, no debe ser así. Voy a darles una lección. Es más importante el que más sirve. Ese es el más importante entre ustedes. Entre los hombres, así funciona la realeza. Entre los hombres, así funciona la realeza. Quien tiene más poder, quien tiene el mejor ejército, quien tiene el palacio más lujoso, la corona con más. No sé si usted alguna vez ha visto una corona medieval, pero no hay un solo centímetro que no esté incrustado con una joya, con una expresión de poder, de riqueza. Y el Señor Jesús dice, eso no es el estándar que yo tengo para ser verdadero rey. ¿Sabe cuál es el verdadero estándar de la grandeza? Servirle a los otros. Y yo voy a servirles
de una manera que ustedes ni siquiera se imaginan. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Si hay alguien que merecía exactamente vivir con el despliegue de comodidades, de suntuosidad, de lujo y de riqueza, es el Señor, es el Rey de Reyes y Señor de señores, pero el Señor Jesús dice, yo no vine para ser servido, sino para servir. Y agrega que el acto máximo de servicio para Él es dar su vida en rescate por muchos. Y por lo tanto, lo que está haciendo el Señor en la cruz del Calvario es llevar a un extremo justamente su idea de realeza. Para los soldados, el hecho de poder vejar al Señor Jesús, poder quitarle esa caña y pegarle en la cabeza y humillarle, hincarle y hacer mofa de él mientras le escupen, es la señal de que el Señor Jesús no podría estar más lejos de ser un verdadero rey. Pero el Señor Jesús en el Calvario, dando su vida en rescate por muchos, es la expresión máxima de la grandeza. Es la expresión máxima de la grandeza. Porque todos los cristianos saben que la cruz no es el final de la historia. El Señor Jesús se ha encargado de enseñarles a sus discípulos una y otra vez que ser el Cristo supone la cruz, pero la cruz no es el final de la historia, porque después viene la exaltación. Después viene la exaltación. Sí, la persona de quien se mofaban diciendo que no era rey, es en realidad un rey como ninguno de nosotros lo ha conocido. El Señor Jesús es el verdadero rey en los términos en los cuales Él definió la realeza. No utilizar a los súbditos para humillarlos y degradarlos, para aumentar su propia importancia, sino aquel que sirve, irónicamente, a sus súbditos. Ese es el Señor Jesús y esa es su idea de grandeza, la grandeza en el servicio que Él va a llevar a niveles inimaginados, diciendo que el mayor servicio es poner su vida en rescate por muchos. Y efectivamente, el Señor Jesús demuestra que Él es el rey bajo ninguna, que escapa de cualquier otro tipo de comprensión humana. Segunda lección oculta de la cruz. Si se fijan, no fue la única burla que recibió el Señor Jesús en el monte Calvario. Además de la humillación, donde los soldados en particular insistían majaderamente en que él no era rey, estaba lejos de ser rey, hay otra burla contra el Señor que es compartida por todos. Ahí ya no es casi patrimonio de los soldados romanos. Y es la idea siguiente. El Señor Jesús no puede ser salvador si es incapaz de salvarse a sí mismo. Es como, ¿cómo va a salvar a otros si ni siquiera puede salvarse a sí mismo? Es la burla que más repiten todos. Mire, verso 39. Y los que pasaban le injuriaban, es la palabra más repetida en esta escena, meneando la cabeza, como esa idea de, y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Y si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Y de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, las personas más importantes de la élite, la flor y nata religiosa del Israel de ese tiempo, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Y si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho soy hijo de Dios. Y lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. La narrativa de Lucas además incluye a los soldados. Dice Lucas, no es necesario que me acompañen, pero en Lucas 23, interesante, dice el pueblo estaba mirando, Lucas 23, 35, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo el escogido de Dios. Y los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Si uno divide a todos los espectadores, porque está todo Jerusalén, casi todo el mundo antiguo está congregado en torno de la cruz, no hay un solo grupo que no haya injuriado y humillado y se haya mofado del Señor Jesús en estos términos. Está el pueblo, está la multitud que ha escogido horas antes a Barrabás y le insulta diciendo, si tú eres el Salvador, sálvate a ti mismo.
Pero no, uno podría decir, bueno, es que la muchedumbre, el vulgo, tiende a dejarse llevar por las pasiones, pero la flor innata de la cultura religiosa, los ancianos, los escribas y los fariseos insisten también en el mismo punto. A otros salvó, a otros curó, pero eres totalmente incapaz de salvarte a ti mismo. Y uno podría decir, bueno, pero que hay cierta competencia religiosa, eh, pero después tenemos a los soldados, que no tienen arte ni parte en la cultura religiosa e insisten en el mismo punto, sálvate a ti mismo si eres tan importante. Y por si fuera poco, uno de los malhechores que está al lado del Señor Jesús le dice exactamente lo mismo, sálvate a ti mismo. Y es como hacerle una mofa a el propio nombre del Señor Jesús. Jesús significa Dios salva. Es como no podría estar más lejano a tu propósito. Hasta tu propio nombre dice que tu función y tu tarea es salvar. Llamarás su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cómo podrías llamarte tú Salvador si no eres capaz de salvarte a ti mismo? ¿Qué credenciales tienes para para salvarnos a nosotros? Toda la burla tiene que ver con eso. Pero nuevamente la lección oculta es que efectivamente si el Señor no se salva a sí mismo, es porque esta es la precondición para salvarnos a nosotros. Quiero decir con esto que no es que los clavos lo hayan sostenido tan fuerte que no él haya intentado salvarse de los clavos en un arranque de adrenalina y se hubiese podido salvar. No, no es que la cruz lo haya pillado de sorpresa al Señor Jesús. No es que estuviese tan débil que no podía salvarse a sí mismo. Es que el Señor Jesús, desde el momento que define su identidad como el Señor que salva al pueblo sus pecados y asume para sí el título de Cristo, sabe que la única forma de honrar tales títulos es llegando hasta el último extremo, que es la muerte y muerte de cruz. Y todos los evangelios, si uno se fija, el diablo sistemáticamente intenta que el Señor Jesús no llegue a la cruz. Esta es la paradoja. Desde que Él es un niño, desde que es tentado en el desierto, desde que en su pueblo lo quieren apedrear, desde que sus discípulos dicen, Señor, estas cosas no te acontezcan. La tentación máxima es que el Señor Jesús no llegue a la cruz. Pero el Señor Jesús asume que la cruz es la condición para salvarlos. Sin cruz no hay salvación, dice el Señor Jesús. Si yo me salvo, que el Señor Jesús puede salvarse a sí mismo, fracasa, y esta es la paradoja, fracasa en su plan de salvación. Ahí recién su título no tiene ningún sentido, porque salvar a su pueblo de sus pecados supone que Él entregue su vida en la cruz. Si el Señor Jesús decide, ¿saben qué? Ya no aguanto más sus burlas, quieren ver realmente mi poder, quieren que descienda a la cruz y darle en el gustito otra vez más a los fariseos para que ahora sí me crean, hasta ahí llega el plan de salvación de nosotros y todos estaríamos condenados irremediablemente al infierno. La persona de la cual se mofan, que no puede salvar porque no puede salvarse a sí mismo, en realidad está salvándonos a nosotros mismos justamente al decidir él firmemente no salvarse a sí mismo. Porque el Señor Jesús no se salva a sí mismo, es porque nosotros podemos gozar de la salvación. Porque Él prefirió nuestro bienestar antes que el suyo propio. Porque para Él era mucho más importante salvar nuestras almas, pagar el precio que nosotros no podíamos pagar, que demostrarle una vez más, darle un gustito a los líderes religiosos, demostrando que otra vez más sí Él tenía poder para hacerlo. Ninguna de las personas probablemente que estaban ahí lo entendieron y se fueron con esa burla a la casa. Se fueron con esa burla a esa casa. El Señor Jesús no salvó a nadie. Pero justamente porque Él permaneció en la cruz y resucitó al tercer día, cumplió su propósito. Y porque era el Cristo, nos salvó a todos. Porque el Cristo suponía, insistiría, hermanas y hermanos, llevar su amor por nosotros hasta las últimas consecuencias, tal como lo hablábamos el martes pasado. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La cruz nunca toma por sorpresa al Señor Jesús.
no fue algo que se le topó en el camino. No es como las personas a veces mueren por accidente o se les cae un rayo o van pasando y la muerte los sorprende en el camino. Al Señor Jesús no lo sorprende la cruz. La cruz formaba parte del plan y el propósito de salvación. Y justamente porque decidió abrazar y llevar ese plan y propósito de salvación hasta las últimas consecuencias, Él es efectivamente Jesús Salvador, porque escogió no salvarse a sí mismo. Y con esto ya voy a la última lección oculta. Y esta es probablemente la más oculta de todas. Si se fijan, probablemente en una narrativa a primera vista, si uno se queda con la pura lectura del trozo que leímos, el Señor Jesús ve en la cruz la humillación y la derrota. La cruz es la derrota en su máxima expresión. Denota de alguna manera impotencia, denota humillación, denota escarnio, denota la vergüenza llevada a su máximo extremo al ser objeto de la burla de todas las personas, incluso de los más malhechores. ¿Cómo puede ser entonces presentada la cruz como triunfo, como victoria? En el mundo romano, la cruz es un objeto de castigo. No solamente nos quedamos cortos cuando decimos que es un instrumento de pena de muerte. Efectivamente, la cruz es pena de muerte, pero es más que eso. Es pena de muerte que involucra sobre todo humillación. Es como cuando las personas dejaban, y los últimos casos que yo he constatado en Chile son de mediados del siglo XIX, cuando a las personas no bastaba con matarlas, había que dejar además su cuerpo en exhibición, como escarnio, para que todos supiesen. Es como los niñitos, yo siempre me imagino así, a los niñitos de Jerusalén yendo por la mamá, pasando por el Gólgota. El Señor Jesús insistiría, no fue ni la primera ni la última persona que fue crucificada en el monte del Calvario. Y cuando las madres le dicen, pórtate bien porque si sigues así vas a terminar como fulanito, es un objeto de vergüenza pública. Que todos entiendan hasta qué punto la justicia romana es justicia con vergüenza, con humillación pública. Como cuando a las personas las dejan colgadas en la plaza pública, les cortan la cabeza y dejan la cabeza expuesta por escándalo. No solamente es derrota con humillación. No es solamente ejecución, es ejecución con humillación, para que sirva de escarmiento, para que todas las personas pasen por ahí y vean en qué terminó fulano de tal, y eso les sirva de lección a todas las personas que están contemplando ese castigo. Quiero que consideremos dos versículos para entender. El primero de ellos es, más allá de la narración del Evangelio, me gusta Lucas 22, porque Lucas 22 incluye una expresión que no está en ninguno del resto de los evangelios. Y en Lucas 22, verso 53, que esta es la antesala de la crucifixión, cuando al Señor Jesús lo toman prisionero. Y Lucas 22, verso 53, el Señor Jesús dice, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis la mano contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. La diosa habla hoy, dice que ha llegado la hora del poder de las tinieblas, y la nueva traducción viviente dice, este es el tiempo en que reina el poder de la oscuridad. Lo que advierte el Señor es que de ahí en adelante el mal contra él va a estar desplegado sin ningún tipo de dique de contención. Es donde las tinieblas, el poder del mal, se va a enseñorear contra él. No va a haber nadie que tenga un poco de compasión, un poco de misericordia, alguien que diga, ¿saben que se nos está yendo un poquito la mano? Nada. Es el despliegue del mal. ¿Usted quiere ver el mal desnudo? ¿Usted quiere presenciar el mal desatado sin ningún tipo de freno? Lea el relato de la crucifixión del Señor. ¿Quiere ver hasta dónde es capaz de llegar la crueldad humana? ¿El corazón humano desatado sin ningún tipo de contención y freno moral? Lea nuevamente
el relato de la crucifixión. El Señor Jesús está diciendo, llegó la hora donde las tinieblas se van a enseñorear. Van a desplegar toda su maldad sin ningún tipo de contención. Nunca antes la maldad se ha desplegado con mayor ensañamiento que en esas horas de tinieblas en el Calvario. Y el Señor Jesús lo sabe. No lo van a tomar por sorpresa. Siempre pienso y siempre me impacta, no sé si alguno de ustedes ha visto o ha leído las crónicas de Narnia cuando en esas horas de tiniebla toman a Aslan el león y hay un ritual bien macabro, bien oscuro, bien diabólico, donde todas las criaturas del inframundo están ahí regocijándose en la maldad y en el acto que van a cometer ahí. Pienso que se parece mucho, que es una gran narración, una gran descripción de las horas de la cruz. No es que las personas estén haciendo el mal y sintiéndose pésimo por lo que están haciendo, es que al contrario, lo están disfrutando, se están regocijando en ello, incluso tienen tiempo hasta para hacer chistes, disfrutan la crueldad, se mofan de ello, les encanta. Eso es el mal desatado, sin ningún tipo de freno. El Señor Jesús impotente y el mal desplegado. Esa es la lección de la cruz. Al parecer, nunca antes una derrota ha sido tan... Es como agarrar... Es como humillar a la persona ya en el suelo. Es como si un boxeador ganase por nocaut y aún así decidiera patear a la persona en el suelo y escupirle y desnudarlo. Piensa en eso, ya no tiene necesidad, pero igual lo hace. Es como la impotencia versus el ensañamiento. Y eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. La cruz es señal de humillación, de escarnio público, de impotencia, y por el contrario es el despliegue inaudito, nunca antes visto de la maldad sin ningún tipo de freno. Y ese es el lado visible de la cruz. Es la derrota más estrepitosa que el Señor Jesús pudiese haber sufrido en su ministerio. Pero eso es la cara visible. Si me acompañan en Colosenses, tenemos el otro punto de vista de lo que efectivamente estaba ocurriendo en la cruz. En Colosenses, el capítulo 2, Pablo expresa el otro punto de vista sobre lo que efectivamente ocurrió en la cruz, lo que efectuó, lo que pasó tras bambalinas, lo que nadie vio, pero que estaba sucediendo y que era tan real como la que las personas veían. Dice así, Colosenses 2, verso 13 al 15. Y a ustedes, a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra vosotros y que nos era contraria, y quitándola de en medios y clavándolo en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Me atrevo a decir dos lecturas más o dos versiones más. La Dios habla hoy lo traduce así el versículo 15, que es el central. Dios despojó de su poder a los seres espirituales que tienen potencia y autoridad, y por medio de Cristo los humilló públicamente, llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso. Y la Biblia, la palabra, traduce el versículo 15 de esta manera. Cristo en la cruz ha despojado a los principados y potestades y los ha convertido en público espectáculo, llevándolos cautivos en su cortejo triunfal. Entonces tenemos dos visiones contrapuestas en la cruz. Para la mayoría de los espectadores, la cruz es la derrota más absoluta del ministerio del Señor Jesús. Pero Pablo, mirándolo en perspectiva, dice, si hay un momento donde el Señor Jesús triunfó, fue en la cruz. Y triunfó de una manera que las personas en ese momento histórico sí conocían bien, porque lo que Pablo está describiendo del Señor Jesús en la cruz es el triunfo romano. Y me gusta Pablo porque dice lo siguiente, el Señor Jesús hablando en Lucas diciendo que ha llegado la hora de la potestad de las tinieblas, donde el poder de las tinieblas va a operar y va a actuar sin ningún tipo de freno. Lo que va a decir Pablo es que esos poderes que operaron han sido despojados de toda autoridad. Han sido poderes
sobre los cuales se le ha quitado cualquier tipo de poder. Y Pablo está describiendo acá, y por eso me parece que las otras versiones que leí dan cuenta mucho más pertinentemente de la idea de Pablo, es el triunfo romano. Una práctica que todos conocían en la época y que los judíos van a conocer por carne propia en el año 70, cuando Tito, el emperador Tito, el general Tito, los lleve cautivos en Roma. ¿Qué es un triunfo romano? Es lo que dice acá las Escrituras. Y por medio de Cristo los humilló públicamente, llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso. Pensemos en un general romano que va a una campaña contra un enemigo en la frontera del imperio, un enemigo muy poderoso. Y entonces, después de la campaña militar, donde logra en una batalla decisiva derrotar al enemigo poderoso, lo captura, lo toma prisionero, a él y su botín, y lo conduce en las calles de Roma, encadenado, desnudo, y arrastrando tras de sí al resto de sus mejores soldados como prisioneros, también desnudos, y junto con ellos un carro lleno de los tesoros más preciados del enemigo. Y desfilando en la columna va el general romano. Eso es el triunfo romano. Eso es el triunfo donde el cual el general dice, este enemigo que los tenía tan preocupados a ustedes, que parecía tan portentoso y que nos generaba terror, mírenlo ahora, miren cómo lo tengo, encadenado a los pies. Eso que parecía ser tan poderoso está despojado de cualquier tipo de poder. No tiene poder para efectuar ningún tipo de acción contra ustedes. Es un poder sin poder. Y la gracia del triunfo es que las miradas pasan nuevamente desde la humillación de los prisioneros al general victorioso que conduce, que encabeza el desfile. Toda la gloria es para el general que ha logrado derrotar de manera patente. Nadie se los contó porque las personas son testigos. Este era el rival tan formidable y mira cómo está. Gloria y honra a nuestro general. Gloria y honra al soldado victorioso. Y Cristo, dice esta expresión, ha despojado a los principados y potestades, a esos mismos que habían operado en el Calvario sin ningún tipo de freno, desplegando humillación y vejámenes contra el Señor Jesús, y los ha despojado y los ha convertido en público espectáculo, llevando los cautivos en su cortejo triunfal. Y entonces el Señor Jesús, a la luz de Colosenses, invierte todo lo que ha pasado en la cruz del Calvario. Despoja de potestad, despoja de poder a todos aquellos que se han jactado de poseerlo, aquellos que se han ensañado contra él, aquellos que han cometido actos diciendo tú eres impotente, no te puedes salvar, te voy a humillar públicamente ahora, son desplegados como poderes sin poder, poderes impotentes, como esclavos en un espectáculo público. Es una victoria también total y definitiva. No es una batalla que no tenga una incidencia real en el desenlace de la guerra, es una derrota total del enemigo. Un triunfo romano, nadie canta victoria antes de derrotar al enemigo, antes de asegurarse que el enemigo esté bien derrotado. Un triunfo romano solo se hace cuando el líder y los soldados más importantes del enemigo son tomados cautivos y desplegados como prisioneros de guerra. Ya la victoria es definitiva, no hay nada que pueda hacer el enemigo para revertir el resultado final de la guerra. No hay nada que pueda hacer la muerte por aquel que lo derrotó en sus propios términos, por aquel que derrotó a quien tenía el imperio de la muerte. ¿Y quién desfila? ¿Quién dirige? ¿Quién tiene el lugar de honor? ¿Quién encabeza el desfile triunfal? Es quien en el Calvario había sido humillado, aquel que había sido declarado impotente, aquel que había sido desnudado, aquel que había sido insultado, aquel que se le había pegado con una caña en la cabeza, aquel que le habían azotado, que le habían escupido, que todos habían mofado de él, incluso hasta el peor de los malhechores había tenido la arrogancia y la petulancia de insultar y de blasfemar contra el Señor Jesús, todos y cada uno de ellos. En ese acto de humillación inaudito, nunca antes visto en la historia de la humanidad, ahora el Señor Jesús lidera el desfile
victorioso. Y en su derrota esos poderes son exhibidos y son despojados de toda autoridad, porque Él derrotó por la muerte al que tenía el poder de la muerte. Por eso, hermanos, al inicio de esta reunión cantábamos, por eso me gusta mucho ese himno: ved a Cristo ser de gloria, es del mundo el vencedor, de la guerra vuelve invicto y todos deben darle a Él, porque esa es la imagen, esa es la imagen, esa es la lección oculta de la cruz, lección oculta en el sentido que no era evidente para quienes estaban contemplando ese espectáculo de degradación y ensañamiento contra el Salvador del mundo. Aquellos que se mofaban del Señor Jesús, humillándolo porque no era rey, efectivamente se revela como el único rey, un rey que está por sobre cualquier otro estándar, porque Él define un nuevo estándar de lo que es preocuparse por sus súbditos, súbditos que ahora ya no llama súbditos, sino que llama mis hermanos, mis amigos. Ese es el nivel de liderazgo del Señor Jesús para con nosotros. De aquel que se mofaban diciendo que era incapaz de salvar a nadie porque ni siquiera podía salvarse a sí mismo, decide justamente salvarnos quedándose en la cruz, resistiendo la tentación de abandonar la cruz, porque solo permaneciendo en la cruz y llevando a su amor hasta las últimas consecuencias podía honrar su título de Cristo y su título de Dios salva. Él nos salva justamente porque quedó en la cruz, sujetado no por los clavos, no por su incapacidad física, sino por su amor inverosímil para con nosotros. Y aquel que ha sido puesto ahí como una exhibición de humillación y de derrota, en realidad lo que hace al triunfar sobre la muerte, en su resurrección poderosa, es triunfar en la cruz. La cruz para los actores de la época, para los testigos de la época, es la señal más clara de que el Señor Jesús ha sido derrotado. Para aquellos que creemos en el Señor Jesús como nuestro Rey y como nuestro Salvador, es la lección más notable de su triunfo por sobre la muerte, por sobre Satanás, por sobre todos esos poderes que en esas horas de angustia en el Calvario se ensañaron contra Él, pero que ahora ya no tienen poder para con nosotros porque Él los ha revelado como poderes sin poder. Hermanas y hermanos, quería conducirlos hacia esta contemplación del Señor Jesús. No hay una revelación más patente de cómo es Dios, de cómo es el corazón de Dios, de cómo el corazón de Dios demuestra su gracia y su misericordia para con nosotros que el monte Calvario. Dios se despliega de múltiples formas, ya lo hemos visto a lo largo de esta serie, proveyéndonos aquello que nos falta, mostrando que Él es el único Dios y que nadie puede competir con Él, actuando a través del consuelo para personas quebrantadas, revelándose en el silbo apacible, pero también revelándose en la majestad, pero al mismo tiempo en la debilidad, en la humanidad del Señor Jesús. Y en esta última contemplación, en este último monte que hemos venido examinando, me parece que el Señor Jesús revela efectivamente el corazón del Padre. Dice Juan que nadie ha interpretado el corazón de Dios, nunca antes nadie lo ha interpretado de mejor manera que el Señor Jesús. Nadie lo ha interpretado como Él. Y como Él mismo decía, si usted quiere conocer cómo es Dios, mira a Jesús. Él es la imagen del Dios invisible. Y en el Calvario tenemos una imagen del Dios invisible que me parece que es imposible de olvidar. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos para terminar. Padre Santo, Dios bendito, queremos agradecerte, Señor, al contemplar el enorme Salvador que tenemos, aquel que dio su vida en rescate por nosotros, aquel que sufrió la afrenta, que padeció lo indecible por salvarnos a nosotros, aquel que cargó en la cruz, Señor, el pecado de todos nosotros, cargando y haciendo frente no solamente a los sufrimientos físicos, sino soportando humillaciones indecibles, insultos hacia su persona, siendo objeto de humillaciones y de burlas, Señor, desde todas las personas, de todos los estratos, Señor, y todo esto para salvarnos a nosotros. Te agradecemos porque el Señor Jesús pagó en la cruz el precio que ninguno de nosotros podía pagar, y te agradecemos porque Él no permaneció en la cruz, porque Él
Él derrotó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte para liberarnos a nosotros, para llevar a muchos hijos a tu gloria. Y en esta tarde, Señor, podemos contemplarte a la diestra de Dios Padre, porque el final de la historia no es la cruz, sino la resurrección y la glorificación y exaltación del Señor Jesús, aquel que fue humillado por los soldados, humillado por los religiosos, humillado por el pueblo, Señor, ahora es objeto de gloria, porque nadie la merece más que el Señor Jesús. Lo merece por todo lo que Él es, por toda su identidad, por toda su persona perfecta, pero también por todo lo que Él hizo, porque Él hizo lo que para nosotros es inimaginable, Señor, porque nos dio una salvación tan costosa que tuvo que derramar su propia sangre en favor de nosotros. Permite, Señor, que en esta tarde todos nosotros podamos quedar con nuestros corazones impactados por la enorme obra de la salvación del Señor Jesús, que podamos sentir la devoción que tú mereces, Señor, que nuestros corazones eleven reflexiones y pensamientos de gratitud y devoción hacia quien dio tanto por nosotros, Señor, y que en esta tarde podamos proclamarte que te amamos, pero solo porque tú nos amaste primero, Señor. Bendice a las familias que están aquí representadas, guarda a nuestras hermanas y hermanos que están en sus dilemas, aquellos que están padeciendo enfermedades, Señor, aquellos que tienen complicaciones de salud, guarda a todos nuestros hermanos y a sus familiares, Señor, permite que tengamos un buen retorno a nuestros hogares y que podamos, Señor, también tener una buena semana donde nuestras vidas, Señor, no te deshonren, sino que puedan ser un testimonio vivo, Señor, de nuestra devoción hacia ti. Todas estas cosas las pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.